voy a invitarlos a que vayamos a la Biblia, el libro de hermanos de Números, capítulo que leemos es el capítulo número 14. Amén. Gloria sea a Dios. Número 14. Amén, gloria a Dios. Número capítulo 14. Creo que un día de estos predicamos ahí también. Está Génesis, Éxodo, Levíticos, luego está Número. Amén. El tema bajo el cual estaremos predicando la palabra del Señor esta noche es: si perdemos la fe en Dios, sufriremos. Si perdemos la fe, la confianza en nuestro Dios, vamos a sufrir. Capítulo 14, verso que leemos, me gustaría leer del verso 1. Voy a leer solo 3 versículos, pero vamos a leer 3 versículos, después lo vamos a leer. 14 del libro de Números y el versículo número 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria sea al Señor. Dios bendiga a los que también están conectándose allí a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida. Si tiene una Biblia en mano, busque Números capítulo 14, verso 22. Y si no, pues presten la atención que la palabra de Dios medita. Dice la palabra del Señor, verso 22, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Leemos la Escritura. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta tarde, Señor, estamos en este lugar delante de tu linda presencia para recibir el consejo de tu palabra, que es la que necesitamos. Danos, Padre celestial, en el nombre de Jesús, ese consejo, Señor, que nos hace sabios, que nos hace prudentes, que nos hace fuertes, que nos cambia, que nos transforma. Ese mensaje de tu palabra que nos santifica, ese mensaje de tu palabra que trae sanidad a nuestras vidas, que trae bendición a nuestra familia, a nuestra población, a nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos misericordia y que nuestras vidas sean preparadas esta noche para recibir tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos, que pueda usted, Dios, hacer llegar esta palabra a ese corazón duro, a aquellos que se han apartado de usted, de su presencia, y puedan regresar. Aquellos amigos que no lo conocen, Dios, pueda usted hacerlos entender, Señor, esta palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, a través de la radio, a través del internet, a través de Facebook y la televisión, donde quiera que esté llegando tu palabra, esta señal esté haciendo milagros y prodigios, liberaciones, sanidades. Padre lindo, celestial, su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí está mi vida, Dios, delante de ti, Señor, feliz y contento de servirle a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios sublime, a un Dios bello, a un Dios hermoso, a un Dios que es digno de toda gloria y de toda honra. Gracias por la oportunidad que me das, papito Dios. Yo te pido que uses mi vida, Señor, para bendición mía y para bendición de tu pueblo y de los televidentes, de los oyentes a través de la radio, del internet. En el nombre de Jesús, que el que haya venido enfermo, que esa enfermedad no le estorbe para oír tu palabra, sino que reciba sanidad en el nombre de Cristo. Echamos fuera en tu nombre, Dios, toda enfermedad de los cuerpos. Reprendemos al diablo y a los demonios en tu nombre, Jehová de los ejércitos. Todo cansancio, fatiga, todo, Señor, dolor, toda perturbación, todo dardo del diablo, toda obra del enemigo,
fuerza del enemigo, toda potestad de las tinieblas, ahora la reprendemos en tu nombre, poderoso Dios, y te damos gracia, gloria, honra y honor sean a ti, Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Aleluya. El tema dice: si perdemos la fe en Dios, hermano, de seguro que sufriremos. Usted ya vio lo que leímos, y el que no vio lo que leímos por lo menos oyó. Y si hubiera algún sordo, la Biblia dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces cuando se va a hablar de la palabra de Dios, hasta los sordos oyen. Porque los sordos que estaban cuando Cristo anduvo sobre esta tierra oyeron, ¿sí o no? No había sordo que no oía. Y si estaba perturbado por algún demonio de sordera, Cristo Jesús lo echaba fuera. Y el demonio sordo oía la voz de Dios, porque era la autoridad en esta tierra y en los cielos. Es y sigue siendo y será siendo por los siglos de los siglos. Si perdemos la fe en Dios, sufriremos. Este pueblo, hermano, de Israel, cuando Dios le habla a Moisés que fuera a Egipto para libertar a su pueblo, Moisés va, hermano, a decirle a Faraón que decía: oiga, el Dios verdadero, el yo soy, el grande, el poderoso, mandaba una orden a decirle a Faraón que dejara ir en libertad al pueblo de Dios, para que fuera a levantar altar al desierto del pueblo de Dios, para adorar a Dios, porque Dios es un Dios verdadero, un Dios real, un Dios grande, un Dios poderoso. A su nombre, iglesia. Cuando Dios da una orden, se tiene que cumplir, le guste o no le guste al indio. Tiene que hacerlo, le guste o no le guste. Faraón, por más que, hermano, se creyera el Dios de la tierra, sobre él había un Dios sobrenatural, un Dios que se llama Dios, un Dios, hermano, grande y poderoso. Y Faraón tuvo que soltarlo. Ahora bien, cuando va Moisés y saca a ese pueblo, hermano, una pregunta bien sencilla, vea bien fácil el mensaje de Dios para nuestra vida, para que no suframos. Israel sabía quién era ese Dios. Israel sabía, hermanos, que había muchos dioses, pero no había un Dios como Jehová de los ejércitos que llenara la tierra de manos de Egipto de ranas. No había ninguno. No había un Dios que convirtiera, hermanos, el agua en sangre. No había un Dios, hermanos, que pudiera hacer que vinieran langostas, que vinieran de todo tipo de plaga. En el momento que el Dios, hermanos, lo determinara, Israel sabía quién era su Dios. Israel tenía bien claro, hermano, que Faraón había temblado ante la presencia de Dios. Ahora bien, vea esto. Mientras este pueblo de Israel, que Dios manda a libertar, estaba haciendo ladrillos, estaba trabajando día y noche, hermano, el ejército de hermanos de Egipto estaba entrenando, preparándose para la guerra, y los hombres estaban siendo adiestros para pelear, conociendo las armas, mientras que Israel estaba aguantando hambre, estaba siendo latigado, porraciado, humillado, y muchos en la cárcel y enfermos. No había tiempo para prepararse para una guerra que Jehová Dios estaba levantando y que se iban a levantar contra ese pueblo. Pero Dios demuestra su poder, su autoridad y su señorío sobre todo. Y le ofrece seguridad a su pueblo, le ofrece protección a su pueblo, le ofrece provisión a su pueblo, le ofrece de todo a su pueblo, Israel. Y Moisés va de parte de Dios y libera a ese pueblo. Faraón deja venir a ese pueblo. Y usted ha visto la historia, hermanos, que este pueblo, hermano, ¿por qué empezó a caminar? Porque se habían dado cuenta, hermanos, de que a Faraón no había nadie que lo, hermanos, oiga, lo hiciera cambiar de opinión. No había nadie en la tierra, no había nadie en el espacio, no había ningún reino, no había ningún rey que lo hiciera temblar a Faraón. Pero nunca habían
visto tan humillado a Faraón desde el día en que Jehová, Dios de los ejércitos, empezó a hablarle a él, empezó a darle a conocer que el único Dios verdadero era Jehová de los ejércitos. El Dios que Israel estaba conociendo era un Dios verdadero. A su nombre, pueblo. Yo no sé si usted conoce a ese Dios. No les creo. Yo no sé si usted conoce a ese Dios. Ese Dios es grande, ese Dios es poderoso. No hay nadie como Él. Él nos brinda seguridad, protección, bienestar, paz, alegría, sanidad, victoria y libertad y vida eterna. En Él tenemos vida, en Él estamos sanos, en Él estamos seguros, en Él lo tenemos todo. El que tiene a Dios lo tiene todo. Alabado sea Dios, a su nombre sea la gloria. Cuando Israel decide salir de Egipto, hermanos, Israel empieza a caminar seguro, porque sabía que el Dios que los había libertado tenía poder para guardarlos. El Dios que había dado la orden que salieran, hermanos, no había otro faraóncito que fuera a querer intimidar a Dios para, hermanos, volverlos. Israel sabía, oiga bien esto que estoy diciendo, Israel sabía que su Dios lo iba a guardar. Israel sabía que su Dios lo iba a proteger. Israel sabía quién era su Dios. Israel sabía el Dios que estaba con ellos. Israel sabía que no había Dios como Él. Ellos estaban seguros de su Dios. Ellos tenían toda la confianza puesta en Dios. Ellos sabían quién era su Dios. Un ejemplo para que usted no sea más marihuanero, para que usted no sea más bolo, para que usted no sea más, hermano, hermana, la persona que ande, es porque estamos seguros que el que nos ha cambiado ha sido Dios. No han sido los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, no ha sido el psicólogo, no ha sido, hermano, las terapias que hemos recibido, ha sido el poder de nuestro Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo obrando en la vida de nosotros, las cuales nadie podía cambiar. Entonces, hermano, Israel sufrió, ¿por qué? Por haber perdido la fe en Dios, por haber perdido su confianza en Dios. Creo que por unos días, ahí vaya y lo investiga, por unos días, hermano, Israel, es que Dios lo iba a llevar al desierto. Pero, hermano, su desconfianza en Dios, el perder la fe en Dios, lo llevó a sufrir. ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años llevó a sufrir? Hermanos, póngase a pensar por un momento. Ir a caminar una semana al desierto, sin agua, sin comida, o puede llevar todo lo que usted quiera. Pero en una semana, yo le aseguro que en el primer día se le acaba el agua. Y el segundo día ya no hay comida. Y faltan 3 días todavía. Ahora póngase a pensar a un lugar donde no hay nada. A un lugar, hermano, donde se sufre, entrar y, hermano, tener toda la plena seguridad de que Dios va a proveer. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a faltar las cosas? Israel empieza, hermanos, a renegar. Israel empieza a renegar, y el hecho de empezar a renegar es demostrarle nosotros a Dios de que Dios se ha olvidado, de que Dios no está cumpliendo, de que Dios no tiene poder para obrar. Entonces vamos a enojar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, digo, ¿y que acaso este pueblo me considera a mí que no soy capaz de sostenerlo, de mantenerlo? Les voy a demostrar el Dios que ellos tienen. Voy a dejar que anden 40 años en el desierto. Porque hay veces a nosotros no llega la oración. O sea, lo que pedimos a Dios nos cuesta que nos llegue, por incrédulos. Porque dejamos de creer en lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Y parece ser que la petición se alarga. Parece ser que no viene la respuesta. Es porque hemos dejado de creer en Dios. Y si creemos en Dios, entonces hemos dejado de confiar en Dios. Porque una cosa quiero que sepa es creer en Dios, y otra cosa es confiar en Dios. Cuando usted confía en Dios, a usted no le importa nada. A usted lo único que le importa es su relación con Dios, y es adorar a Dios, y es alabar a Dios, y es estar agradecido con Dios, y es vivir para Dios, y obedecer su palabra, y caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Eso era lo que tenía Israel. Creía y confiaba en Dios. Pero a lo largo del camino, hermanos, oiga, en pocos días dejó de confiar.
solo creían en Dios. Y eso fue, hermano, el que los hiciera a ellos andar 40 años en el desierto. ¿Cuántos años lleva usted pidiendo esperando una respuesta? ¿Será que Dios no lo oye? La Biblia dice que antes de que nosotros vengamos y le pidamos a Dios, Él sabe de qué tenemos necesidad. Él lo sabe. Él lo sabe, hermano. Él sabe de qué necesidad nosotros tenemos. Dice la Biblia que Israel, en el transcurso, hermanos, del viaje hacia la tierra prometida, ellos, hermanos, perdieron la fe en Dios. Pero oiga, pregúntese, ¿por qué será que perdieron la fe en Dios? Es una buena pregunta. ¿Por qué será que perdieron la fe en Dios, Israel? ¿Por qué? ¿Por qué será que dejaron de confiar en Dios? ¿Por qué, hermano? Porque ellos empezaron, oiga bien, a renegar. Porque ellos empezaron, hermanos, a protestar. Porque ellos empezaron, hermanos, a murmurar. Hermanos, ¿por qué? Oiga, una buena pregunta. ¿Por qué? Pregúntese. Pregúntese, hermano. ¿Por qué? Usted que me está viendo por internet, ¿por qué Israel, si solo iba por unos días a adorar a Dios al desierto, por qué entonces se quedó 40 años? Hermano, puedes empezar a vivir 40 años en el desierto. Si yo me voy a vivir al desierto 40 años, me acabo las culebras. No como culebras, pero me tocaría comer culebras. Me tocaría comer alacranes. Me tocaría comer, hermanos, insectos, porque ahí no hay nada que comer. Me tocaría comerme las tunas que hay ahí para sobrevivir, porque no hay agua. Oiga, hermano, póngase a pensar. Por 40 años en el desierto donde no hay nada, ¿por qué, hermanos, Israel empieza a murmurar? Porque ellos dejaron de creer y confiar en el Dios Todopoderoso que les había prometido llevarlos a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Pero había que pasar el desierto para llegar a esa tierra prometida. Pero ¿por qué ellos? Una de las razones, hermanos, por las cuales ellos dejaron, y no se le vaya a olvidar lo que le voy a decir, hermanos, de perder la fe y la confianza en Dios, fue dejarse de comunicar con Dios. Usted va a todo el pueblo, pero hay hombres, ahí hay 3 hombres en la Biblia que dice la Biblia que esos se mantuvieron confiando plenamente en Dios. ¿Quién fue? Número 1. ¿Quién fue? Josué. Moisésito. Ese Moisésito no le importaba en donde estuviera, pero él estaba en comunión con Dios. Cualquier cosa él hablaba con Dios y Dios le hablaba a Moisés. Otro era Josué, otro era Caleb, que estaban dispuestos a obedecer a Dios, estaban dispuestos a oír a Dios, estaban dispuestos a obedecerlo con todo el corazón a Dios, no importando, hermano, a los lugares que ellos fueran, a los lugares que Dios los llevara. Ellos sabían el Dios que habían tenido y habían conocido en Israel, habían conocido en Egipto, habían conocido, hermanos, en todo el desierto. Ellos sabían que su Dios era real, que su Dios era verdadero y que no había razón para apartar la fe de él, porque él los amaba tanto, porque él, hermanos, era digno de confiar en él. Aunque todo el pueblo empezó a murmurar. Si yo le señalara una de las murmuraciones de Israel, le voy a nombrar una de las murmuraciones de Israel. Israel empezó a murmurar, número 1. Oiga, ¿por qué murmuraron? Dice, Dios estaba exagerando cuando dijo que los israelitas habían desconfiado de él y lo habían desobedecido 10 veces. Aquí están, hermanos, en esta Biblia que tengo las evidencias de las 10 veces que murmuraron. Número 1, dudaron, dice, antes de cruzar el mar. Usted lo sabe. Dudaron antes de cruzar el mar. Dudaron antes de cruzar el mar Rojo. Se afligieron. Ahí viene el enemigo y está el mar, y cómo vamos a huir del enemigo. Ellos dudaron. ¿Y cómo vamos a pasar si ni cayucos ni barcos había? Ni había flotantes. ¿Cómo vamos a hacer, Dios mío? Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Que actuara, que avanzara. Mi hermano, nosotros queremos ver los cambios en nosotros y en nuestra familia y en nuestro prójimo y en los demás sin antes actuar. ¡Aleluya! Nosotros tenemos que actuar para ver el cambio de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia y en la congregación. Mientras
usted no actúe, Dios no va a actuar, porque Dios no ha llamado a haraganes ni perezosos a su obra. Dios ha llamado hombres de valor, mujeres de valor a su nombre. Todo el mundo está esperando que Dios vaya y obre. Dios ya obró en Egipto y obró en la cruz del Calvario. Nos hizo libres para la alabanza de su nombre. ¿Sí o no? Dios no va a obrar ya. Él quiere que usted obre para Él glorificarse. La gente quiere ver la gloria de Dios, pero no quiere moverse. Quieren ver que la gloria de Dios se mueva, pero ellos no quieren moverse. Dios le dijo a Moisés: avanza, deja de estar oyendo los renegones, deja de estar oyendo los sillones y avanza. Y Moisés, todo miedoso, avanzó y el mar se abrió. Si usted no obra, si usted no actúa, Dios no va a obrar. Si usted no acciona, usted, hermano, no va a ver la gloria de Dios. Todo el mundo está diciendo: ay, si yo pudiera. Cierto. Ay, cuánto yo deseara, cuánto yo quisiera ser mejor que ese hermano que predica. Yo conozco mejor la Biblia, hablaría mejor que él, pero está en la silla. ¿Cómo no yo quisiera? ¿Cómo no? Si de esos hay un gran montón, pero de los que van a accionar son pocos. Moisés accionó, Moisés empezó a caminar y aquel mar se empezó a abrir. Vea, esa es la primera donde Dios ve que hermanos dudaron antes de cruzar el mar rojo. Segundo, se quejaron por el agua amarga en Mara. ¿Se acuerdan? Que llegaron a ese lugar y llevaban una gran sed. Y cuando llegan ahí querían agua. Y lo terrible es que la agua que había ahí era más amarga que la hiel. Y empezaron a renegar. ¿Y cómo nos vamos a hartar esta agua? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Así son los cristianos, hermanos. ¿Y cómo vamos a estar en el culto sin mascarilla? Podemos contagiarnos. Somos tan pequeñitos de la mente, como que si nuestro Dios no es capaz de sanarnos, como que si nuestro Dios no es capaz de protegernos, ¿cómo vamos a estar haciendo culto en la calle con mascarilla? ¿Que acaso no tenemos un Dios grande y poderoso? Cuando perdamos la fe en Dios, vamos a sufrir. Vamos a sufrir, hermano. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Alguien sabe qué le dijo Dios ahí en mar? Cortó una rama y tirarla ahí en el agua, algo así dijo. Y tiraron un palo en el agua y el agua se endulzó. Amén. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué significaba ese palo? ¿Qué significaba esa madera? Donde el Cristo de la gloria iba a morir. Y todos aquellos que anduvieran amargados de los pecados ahí, en el madero, en la cruz del Calvario, iban a ser perdonados sus pecados. Su vida iba a cambiar. Así como el agua se convirtió en dulce, así en Cristo Jesús hay vida. En Cristo Jesús hay cambio. En Cristo Jesús hay oportunidad. Alabado sea su nombre. Murmuraron, dice, oiga, dudaron antes de cruzar el mar rojo y se quejaron del agua. Número 2, número 3, se quejaron en el desierto de Zin porque querían comer carne. Lo mismo está hoy en día. Amén. Hay ayuno en la iglesia, la gente quiere hartarse, no quiere ayunar. Su pastor solo en ayuno lo quiere tener. Se está negando. Quizás no han entendido que un sacrificio vale tanto, es tan poderoso. Hermanos, ¿por qué? Porque por un sacrificio Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario por segunda vez. Por un sacrificio, hermanos, es derrotado el enemigo. La enfermedad y la muerte no tienen poder. ¿Pero qué pasa? Solo en ayuno, esos hermanos, solo en ayuno pasa. La oración es un sacrificio. Por eso el diablo, cuando usted va a orar, le mete hambre, sueño y le pone diarrea para que vaya cada ratito al baño y no se comunique con Dios. Aunque estés como estés, meterte en oración y vas a ver la gloria de Dios. Si quieres que Dios te hable y oír a Dios, debes de meterte en oración. Debes de soltar el teléfono para ver la gloria de Dios. Debes de soltar todo, hasta tu propia vida, por oír la voz de Dios. Pero ¿cómo está la gente hoy? ¿Cómo está la iglesia? Un montón de renegones. No me gusta esa pintura. A mí que no me gustan las cortinas. A mí que no me gusta tal cosa. Y que a usted nunca le ha gustado nada. A usted y a mí lo único que nos ha gustado ha sido pecar, ha sido ser los malos, estar en la oscuridad. Pero Dios nos llama a la luz, Dios nos llama a no pecar, y por eso nos ha dado una naturaleza nueva. Dice que murmuraron, dice que se quejaron de que querían carne. Aleluya. Oiga, el verano todo el mundo quiere ir a la playa. Como nos decíamos que un domingo va de aquí unos autobuses blanquitos,
fueran para la playa y allá nos permitieran bañarnos a todo dar, todos nos fuéramos a ahogar. Esa fuera la mejor bendición que Dios nos daría, que todos nos ahogáramos. No nos salvamos. Por hacerle culto a Dios o por no hacerle culto a Dios. Qué bueno fuera anda usted pidiendo ir a la playa. Ese era el número 3. Número 4, desobedecieron a la recolecta más, oiga, de la cuota diaria del maná. Oiga, ¿cómo dice el número 4? Desobedecieron a la recolecta al recolectar más de la cuota diaria. Y Dios les había dicho qué porción tenían que recolectar, porque para mañana les iba a amanecer en gusanaje. Yo ya me imagino a esa gente ambiciosa. Curate vos, chamba, trae un gran montón, mira, llena este cumbo y de esta vez, porque mañana te juro no va a caer. ¿Y cómo amanecía? Llena de gusano. Ahí la gente trabaja y trabaja y trabaja. Por último, se murió del coronavirus. Y todo el billetillo, ¿a quién le quedó? A la otra. ¿A otra o a otra? Así mismo. Qué terrible. Y dice, en buena troca de este muñequito me le voy a pegar. Sí, amor, y me quedaron $50,000 de la muerte de fulana. Mira, de la final. De la muerte de sultano, mi amor, me quedaron 80,000 en el seguro, que todavía no los he cobrado. Y hay 150,000 en la cuenta de donaciones. Y este carro quedó cancelado y la casa también. ¿Y de qué sirvió tanto trabajo? Aquellos murmuraban porque les habían dicho que bien poquito había que recoger. Dios quería darles comida blanca, comida de manos fresquitas, comida calientita le quería dar a Dios a su pueblo, pero su pueblo estaba renegando. Que muy poquito. Aleluya. Demasiado poquito. ¡Qué barbaridad! Número 5. Desobedecieron al recolectar maná en el día de reposo. Allá andaba, hermano, aquella gente recolectando maná en el día de reposo, como muchos hermanos. El día del culto trabajando. Cierto, amén. Aleluya. ¿Verdad? Allá está el trabajo. Aleluya. Si está haciendo pizza, está haciendo pizza. Y cada vez que la tira para arriba dice, la gloria sea para Dios. Aleluya. Y si está habiendo hoy, esta es la hora del culto y aquí me tiene el faraón. Aleluya, ¿verdad? Cualquier trabajo que hagas en el hora de culto, te vas a recordar que ese momento es un momento sagrado para adorar a Dios. Ese es un momento para darle la gloria a Dios. Es que estamos, hermanos, atados al trabajo, como que si Dios no fuera capaz de ayudar, de bendecir, de multiplicar y de proveer lo que nosotros necesitamos. Vamos a sufrir si perdemos la fe y la confianza en Dios. Dice en el número 5 que desobedecieron al recoger el maná en el día del día de reposo. Algunos hasta perdieron la vida en el día de reposo. Allá anda uno recogiendo chamicitas, como ramitas para secas para hacer la comida. Y este día de Jehová, ¿y qué anda haciendo vos? Aquí recogiendo unas cositas, porque ayer usted sabe que salí tarde del trabajo, no vine al culto y todo, ni compré la comida. ¿Qué hago? Va, llévenlo para el matadero. ¡Pum! Lo mataron. Imagínate. Así está la gente muriendo hoy en día. No están conformes, tienen un trabajo, quieren otro, y ya están con pulmonía, ya están con cánceres, ya están con problemas, ya no pueden ni respirar bien, pero ya están en el otro trabajo. Y están, hermano, así estaba esta gente. Estaba, oiga, la número 5. La número 6. Se quejaron por la falta de agua. Oiga, se quejaron por la falta de agua. Se quejaron de la falta de agua, hermano. Porque Dios les había prometido llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Pero, hermano, Dios no les había dicho por dónde iban a pasar. Pero Dios había prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, hasta donde ellos llegaran. Dios había prometido, pero sin que ellos renegaran. Hermano, los papás bien conocemos cuando el niño llora. Por dormida que esté la mamá, en el corazón siente que esté soñando con un angelito. Uy, ¿qué le pasa a la niña? Y se levanta y vamos a ver. Así son los papás. Y bien conocen el chillido de sus hijos. Dios bien conocía el chillido de Israel en el desierto. Dios bien sabía, y a Dios no le gustaba oír el chillido de Israel, porque Dios es un Dios bien ciego. Dios les había prometido guardarlos, protegerlos, bendecirlos, proveerles todo, pero que no murmuraran, que confiaran en Dios. Pero Israel allá estaba murmurando. Murmurando, en el número 6,
estaban murmurando. ¿Por qué? Porque no había suficiente agua. Número 7 dice: cometieron idolatría con el becerro de oro. Cuando nosotros empezamos en el evangelio, si ya estábamos casados, lo más importante era Dios para nosotros. Hoy no queremos tener problemas con la esposa, por eso no venimos a la iglesia. Hoy no queremos tener problemas con el esposo, por eso hemos dejado de venir a la iglesia. Cuando antes Dios era lo primordial en nuestra vida, porque Dios tenía el control. Nosotros confiábamos que Dios tenía el control y no había nada que adoráramos. Perdíamos el día de trabajo si era posible para ir a un campo blanco. Perdíamos el día de trabajo y si era posible perdíamos el trabajo con tal de adorar al Dios de los cielos. Nos cambiábamos de trabajo con tal de no cambiar el culto, con tal de no cambiar de nuestro Dios. Ahora no, hermano. La chispa en aquel hermano no está. Amén. ¿Verdad? No está, solo el carbón anda. Y cuando le cae agua no agarra fuego, lo que más humea. Cierto. Solo eso. Unos hermanitos que allá andan, que ya ni se saben ni si es martes o jueves. Ya no se sabe qué día es, porque en el trabajo donde están los tienen, hermanos, los tiene atados Faraón, los tiene atados el enemigo. No, al pueblo de Dios, Dios lo llamó para que levante altar para la alabanza de su nombre. Las manos que Dios te ha dado son para adorarle a Él, los pies que Dios te ha dado para que busque su presencia. La alabanza es de nuestro Dios, alabado sea su nombre, a su nombre. Es que a algunos te les cuesta decir gloria a Dios, porque no andan pulmoncitos ya para gritar, porque ya andan acabaditos, parecen tortugas ninjas. De la gran carga, de la gran matada que se dieron ahora. Y está bueno que te mantés trabajando, y de todas formas no hay quien trabaje por vos, porque no necesita Dios que seamos haraganes, pero Dios quiere que también a Él le demos la gloria, a Él le demos la honra, y que creamos en Él, que en este lugar la fuerza será nueva. Venid amigos que están trabajados y cargados, y Dios hará descansar, dijo el Señor. El Señor le dijo a Israel que no se preocupara, que Él iba a dar agua. No creyeron, murmuraron, les abrió de la roca para que hubiera agua. Nosotros no debemos de murmurar, nosotros no debemos, hermanos, de renegar. Nosotros al contrario debemos de serle fiel a Dios en la buena y en la mala, en problemados o no en problemados. Usted tiene que alabar a Dios, usted tiene que adorar a Dios, porque su Dios es grande y poderoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Nuestro Dios tiene el control del problema que llegó a la vida. Nuestro Dios tiene el control de la necesidad, de la enfermedad, por lo que estamos pasando, que te desprecian, no importa. Pero hay uno que no te desprecia. Usted tiene que saber que su Dios es sobre todo, es por todo y sobre todo para la alabanza de su nombre. Usted debe vivir descansado. Hoy voy a dormir, Señor, mañana me vienen a embargar todo. Esa noche llega el ángel y se llega a traer que te va a embargar. Pero el ángel de la muerte, vaya a traerme a este que quiere cancelado todo. Y se acabó el problema. ¿Cómo estábamos en problemados que no dábamos licencia? Hoy casi la mayoría tiene permiso. ¿Por qué no logramos sacar la licencia? Algunos porque nos hemos desconfiado. Pero ahora sin necesidad de un social has podido tener el permiso. Vea, hermanos, lo que Dios hace para su pueblo, y por medio de su pueblo otros han alcanzado la bendición de Dios. Dios bendiga esta nación. Por eso debemos de vivir confiados, seguros en Dios. 7 dice el número 7, que cometieron idolatría con el becerro de oro. ¿Usted sabe cuándo? Cuando Moisés no bajaba. Así es la pasan las iglesias, hermano, que el pastor se aparta de la Biblia. Al salirse de la Biblia, un montón de paganismo que vendrá. Y ya en la iglesia permiten de todo. Y si es posible hay que venerar al pastor también que se quedó allí. Si es posible hay que endiosar. Eso es lo que ha hecho la iglesia católica, que Dios la bendiga y la ayude y la socorre. Al viejito que queda ahí de último, ese violador, ese sinvergüenza, a ese lo hacen santo. Y santo solo hay uno, Cristo Jesús, nadie más. Porque el santo es el que santifica, el que perdona, el que salva, restaura y hace nuevas las cosas. Y ese es el Cristo Jesús. Ese viejito se murió por pecador. Tuvo chance de arrepentirse, pero murmuraron, dice, oiga, renegaron, desobedecieron. Y aparte de eso, oiga, hermano, oiga, Israel sabía que no podía adorar a ese buey de oro, porque conocían su Dios. Número 8, se quejaron en
Tavera por las privaciones que experimentaban, dice. Número 9, se quejaron nuevamente porque codiciaban la comida de Egipto. Cierto. Qué terrible va. Algunos Navidad la pasan triste. Ya no entiendo el arbolito. Aleluya. Ya no oyen esas canciones de Navidad. Ni una estrellita puede encender ya. Como quisiera yo tener mi arbolito lleno de regalos. Venía mi familia, yo le daba regalos y ellos me daban. Qué bonito, pero seguías enfermo, seguías podrido del corazón, seguías llorando, se acababa la fiesta y el dolor no se terminaba. Pero ahora la luz que Cristo nos ha dado es una luz para toda la vida. Esa luz nos hace andar, nos hace ver por dónde vamos, nos hace ver el mal y nos aparta del mal. Esa luz es Cristo Jesús que nos da vida ahora. Muchos en Navidad llorando estaban. Sí, amén. Lloraban porque el viejo allá andaba viendo a la otra. Aleluya. O porque la viejita allá andaba por de la mamá, pero porque allí vivía Juanchito por donde me miraba. Qué terrible esas Navidades, qué amargas esas Navidades. Las Navidades en Cristo son todos los días. En Cristo hay vida, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay vida, en Cristo hay esperanza. Aleluya, alabado sea su nombre. Cuando están contentos de tener a Dios, Amén. trate la manera de no perder la fe en Dios. Yo le voy a dar la clave, Dios me la dio a mí. Número 1, solamente ore. Número 2, solo lea la Biblia. Cuando Moisés encuentra aquella zarza seca, eso significa zarza, algo seco. Y Moisés miraba que había una gran llama ahí en esa zarza. Y decía Moisés, esa zarza me llama atención, esa zarza me llama la atención. Está seca, está encendido el fuego, pero no se apaga. Y yo voy a ir a ver qué pasa ahí. Y Moisés se dirigió a esa zarza. Y cuando iba para esa zarza, oye una voz en medio de la zarza que dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Moisés se quitó la zarza, se quitó las sandalias, se postró y oyó la voz de Dios y le obedeció. Si te metes en oración, oirás la voz de Dios. Si te metes a leer Biblia, conocerás quién es tu Dios. Pero ¿por qué hemos perdido la fe en Dios? Porque solo pasamos en el teléfono. Solo paso oyendo las noticias del televisor. Corte el cable y lo que daba el cable tráigalo a la iglesia para que el evangelio sea anunciado, para que se pague el internet, para que se pague uno más rápido, uno que no se corte la señal, uno que no tenga interferencia y que con todo ese dinero compremos una radio y podamos publicar el evangelio en todas partes. No, hermano, vi que le pago el cable al niño. Pobrecito, el niño no puede ver muñequitos. Cuando te dormís, pornografía, ¿ves? En pantalla gigante. En vez de que le pagues línea al niño por ese teléfono, mejor traer el dinero a la iglesia y decir: oh, tú encargaste y recolecté ese dinero, para que no vas a decir que el pastor se lo come. Encargaste tú de la iglesia. Hermanos, traigan todo lo que pagan de cable e internet. Vamos a colectar algo para comprar una radio, para comprar una estación de radio, para que el mensaje no solo salga por YouTube, sino también por la radio, porque muchos pueden oírlo a través de la radio. O para pagar un programa en la radio, hermano, y mande a un hermano a predicar a la radio. Alguien va a oír a través de la radio. No lo hacemos. Mejor, hermano, averiguamos. Mire usted allí en Spring, dice que usted tiene la mejor señal del internet. Mándeme el más caro. Cierto. Aleluya. Esta gente dice que se quejaban nuevamente porque codiciaban la comida de Egipto. Algunos quisieran ir al mundo solo para las vacaciones de Semana Santa, hermano, para ir a comer esos churros y para comprar esto y para comprar lo otro. Y ¿cómo quisieran la gente? Están murmurando. Imagínense, hermano, número 9, ese es que se quejaban, dice nuevamente, porque codiciaban la comida de Egipto. El número 10 dice que dudaron de Dios al negarse a entrar en la tierra prometida. Esto es bien importante lo que voy a decir. Dudaron de Dios. ¿Por qué dudaron, hermano? Porque, hermano, Moisés envió a los hombres a que fueran a espiar, hermanos, allá a la tierra, allá a donde Dios los envió para ver la tierra que Dios le había prometido.
Y cuando van ellos, allí iba también Josué y Caleb. Y amén. Y ellos se quedaron para explorar bien cómo era la cosa. ¿Y qué fue, hermanos, lo que vieron? Dice la Biblia, hermanos, que vieron hombres gigantes. Y que las frutas eran gigantes, eran enormes. Y que todo era, hermanos, muy grande. Y que los hombres de ellos eran muy poderosos. Entonces 10 regresaron a dar esa noticia. Y esos 10 trajeron una noticia, hermano, escalofriante. Una noticia que asustaba, como el coronavirus, que vino a asustar a todos los cristianos. Algunos por internet todavía están predicando con mascarilla. Algunos todavía están haciendo culto en las calles con mascarilla. Pero mejor que hagan culto con mascarilla, peor que anden bolos. Y ahí estaban, hermanos, aquellos 10. Y la gente, como les gusta oír la mayoría, hermano. Oiga, los 10 esos dijeron: hey, allá es terrible porque allá hay hombres gigantes, hay hombres de guerra, sombreros. Esa nación es terrible. Toda la gente huyéndolo y asustados. Y después venían los otros 2 hipotes, Caleb y ¿quién más? Josué. Josué. ¿Y qué dijeron ellos? Miren, dijeron Josué y Caleb, queremos decirles algo. Es cierto que allá hay hombres gigantes, es cierto que allá hay hombres valientes, hay hombres de guerra. Ese lugar es impenetrable, pero el Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande y poderoso. Es más grande que esos gigantes. A esos gigantes nuestro Dios los ha hecho. Vamos a conquistar, porque ellos están atemorizados ante el Dios que usted y yo tenemos. Aleluya, su nombre. Pero no los oyeron. Aleluya. No los oyeron. Estos, como no tienen familia, Aleluya. estos dicen. Hay esposas que de seguro le han de haber dicho a algún hermanito valorú: voy a ir a orar por mi amigo que tiene coronavirus. No vayas a pensar en mí, pensar en los hijos. Yo Los vas a contaminar. le dije. No, yo voy a ir. Iglesia de Dios, usted y yo tenemos un Dios grande y poderoso. Usted y yo tenemos un Dios que nos puede guardar del coronavirus. Y sabe algo, si no nos guarda, si nos morimos, ¿qué perdemos? Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo, porque dejaremos de sufrir y nos iremos a la presencia de Dios. No hay que tener miedo a la muerte. Dios ha dicho que en Él tenemos vida y vida eterna. Alabado sea su nombre. Si nos morimos, nos morimos por Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Pero nada nos debe temorizar. Usted debe saber que en esta vida hay bendición para usted de parte de Dios. Pero después de esta vida hay más bendición todavía. Porque no volveremos a darnos frijoles. Por eso muchos andamos soplados y no da diarrea. Porque los frijoles de hoy día, ¿sabe, hermano, por qué el hombre se muere tan rápido? Número 1, porque Dios así lo estableció. Y número 2, porque los granos básicos y todo lo que Dios dejó era para que lo comiéramos a su debido tiempo. No hay frijoles, no es tiempo de que haya frijoles, pero vaya a ver en las tiendas almacenados. ¿Qué es lo que tienen esos frijoles? Pastillas, veneno. Cuando caen en tu organismo, ¡pum!, te matan. Peor si no horas para comer, ahí andas enfermo. Y segundo, las cosas congeladas. Hay mango cuando no es tiempo. Pero vaya a ver en las tiendas los congelantes. Ahí hay mango congelado. Voy a poner algo yo. Esto lo pongo yo. ¿Cómo quisiera que hubiera una compañía y yo la apoyara, trabajara solo para esa compañía? Y mi esposa y yo le dijera: vamos a trabajar para esa compañía, demos todo lo que ganamos para esa compañía. Si lograran ellos congelar al cristiano cuando es verdadero cristiano, que lo congelen para conservarlo santito. Gloria a Dios. Cuando alguien pase por ahí, como deseara que estuviera congelado los discípulos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Quisiera tener congelado a Pedro aquí y ponerle un gran reflector de aquí para allá. Aunque estuviera muerto Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no está Pedrito. Imagínense qué terrible, que las cosas están congeladas y eso nos mata a nosotros, y es lo que más nos gusta. Ahora, hermanos, este pueblo de Israel
quién era su Dios, sabiendo que su Dios podía proveerles todo lo que ellos necesitaban, hermano, dudaron de Dios, dejaron de confiar en Dios. Entonces dijo, ¿qué dijo Dios, hermano? Por unos días, dijo Dios, los traía al desierto. Pero como hayan estado chillando, renegando, murmurando y todo eso, a mí me cae mal, dijo Dios. Así le voy a hablar yo en mi lenguaje, de parte de Papá Dios. Y esos chillidos aquí en los oídos, los tengo ya detestables. Con eso me hacen a mí incapaz de obrar. Los voy a tener 40 años aquí en el desierto. Y les voy a demostrar, ya van llegando a la salida, pero las voy a cerrar. Y ¡pum! Y como somos chiquitos de la mente, ya el Señor solo nos voltea el frijolito para atrás y ya nosotros empezamos a caminar para otro lado. Así es Israel. 40 años en el desierto. Vaya, pues siguen murmurando hasta que se los acabó todo. Porque Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, te voy a cambiar a este pueblo. Muchos reniegan, mucho esto y mucho lo otro. ¿Sabes qué? Solo a Josué, que decidió oírme bien Moisés, obedecer a mi palabra, confiar en mí con todo su corazón, a él y a su descendencia lo voy a meter a la tierra que he prometido a él y a Caleb. Cosa que así fue. Yo termino este mensaje con esto. Si nosotros, hermanos, dudamos de Dios, vamos a sufrir. Mejor sufra creyéndole a Dios. Mejor sufra. En vez de irse para el hospital, hermano, véngase para la iglesia. Aquí Dios lo va a sanar porque su Dios es poderoso. En vez de irse, hermano, a otro lugar, véngase para acá. Dios le va a proveer. Aunque no paren el trabajo, pero Dios no va a dejar de que la bendición llegue a tu vida. Y si no agarra el ejemplo, si tiene duda, a Israel. 40 años en el desierto, nunca le faltó nada. Nunca. Ah, ¿quieren carne? Vaya pues. Y pum, Dios abrió un gallinero que tenía en el cielo. Comían carne de una y de otra forma. Hay quienes, hermanos, yo era uno. Tenemos trabajo y trabajo. Hermanos, y ni siquiera ir a comernos unos huevitos que algún deli nos haga. Unas aguantadas de hambre. Hoy en el evangelio, un hermano me dice, hermano pastor, lo quiero invitar a comer a tal lugar. De verdad, sí, vamos. Otro hermano, siguiente día, hermano, quiero invitarlo a comer a tu familia. Vamos. De verdad, es que Dios me ha bendecido. Hermano, tome aquí para que vaya a comer. De verdad. Hermano, cuando en el trabajo teníamos dinero y no podíamos ir a comer a ningún lado, ahora Dios nos lleva a comer a lugares, hermanos, que usted no se lo imagina, porque eso es lo lindo de Dios. Cuando uno confía en Dios y cree en Dios, Dios le provee todo lo que usted necesita. Hay que confiar en Dios, si no vamos a sufrir. Pero la clave, hermanos, la clave, hermanos, para no sufrir es leer Biblia y orar. Lea Biblia y ore. Ore y lea. ¿Por qué Moisés no perdió, dice, su fe? Porque continuamente estaba en comunión con Dios y le obedecía. Oiga, ¿cómo perderemos la fe si dejamos de comunicarnos con Dios y de obedecerle? Póngase de pie, ya terminé. Si dejamos de comunicarnos con Dios y de obedecerle, hermano, nosotros vamos a sufrir. Así es que esta Biblia tiene miles de promesas. Y esas promesas no son para nadie más que para usted y para mí. Nosotros para Dios somos tan valiosos. Él pudo habernos comprado con oro y plata, pero no, mejor vino y entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, lo más amado, para demostrarnos que Él nos ama. En vez de renegar, empiece a decirle como Job: bendito sea el nombre de Dios, Jehová quitó, alabado sea el nombre de nuestro Dios. A conformarnos y acostumbrarnos a vivir para Dios. Así que el que tiene dos trabajos, orden de Jehová, vaya, deje uno y quédese con Dios y con un trabajo. Y usted que está saliendo tarde, hermano, empiece a salir temprano, quédese con Dios y con el trabajo más temprano. Y va a ver la gloria de Dios. Y no dude de Dios, que Dios lo va a hacer. Vamos a orar. La clave para no sufrir es, hermanos, oiga, obedecer a Dios, confiar en Dios y obedecerle. Moisés confió, Moisés le obedeció a Dios y confió en Dios continuamente, todos los días. Esa es la clave para no sufrir. Esa es la clave para no perder la fe en Dios. Lea la Biblia y ore.
Al leer la Biblia conocerá a su Dios. Al orar usted se va a comunicar con Él. Vamos a orar en esta hora. Padre nuestro, Dios que estás en los cielos, recibe toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza. Dígale, hermano, te adoro, te alabo. Dígale, hermano, en medio del problema, en medio de la dificultad, de la enfermedad, alabado sea tu nombre. Levante su mano al cielo, levante su mano al cielo y dígale, gracias Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Gracias Dios, porque todo lo que tengo tú me lo has dado. Gracias Espíritu Santo, porque tú eres mi amigo, porque tú eres mi ayudador. Ahora te pido que me ayudes a seguir adelante, Señor. Ayúdame, maravilloso Dios. No quiero sufrir, he sufrido porque he dudado de ti, Señor. Pero ahora yo te pido que me ayudes a confiar en ti, que me ayudes a creer en ti, Señor. ¿Cómo lo voy a lograr? Leyendo la palabra tuya y orando. Ahora te pido que pongas en mi corazón el deseo de orar, el deseo de leer la Biblia, más que comer, más que todo. Pues, Señor, ponga el deseo en mí de orar y de leer su palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado amigo y amiga, usted que nos ve por internet, quiero decirle en esta tarde, ¿por qué usted está sufriendo? Es porque usted confía en usted mismo, en su nana y en su tata, y quizás usted confía en algún ídolo. En esta hora yo le invito a que confíe en Dios. Si quieres cambiar de vida, Dios te puede cambiar, pero debes de reconocer que eres pecador y recibir al que cambia la vida del ser humano, que es Cristo Jesús, el que vino a morir en una cruz del Calvario. Todos los libros dicen que el único que murió por los pecadores se llama Cristo. La Biblia y los cristianos dicen que solo Jesús perdona pecados, que solo en Cristo hay vida, que solo en Cristo hay libertad. La humanidad entera ha experimentado que solo Cristo cambia la vida del pandillero, la vida del violador, del asesino, la vida de todos. Solo Cristo. Hoy en esta tarde, ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra, haga esta oración conmigo, amigo. Si usted quiere cambiar, quiere ser bendecido, ahí donde está, quiere dejar de sufrir, diga esta oración: Dios, reconozco que tú eres Dios. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Y el perdón de pecados solo lo puedo obtener a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Así es que hoy yo, Jesús, te pido que me perdones. Te recibo como Dios y Señor y Rey de mi vida. Te entrego la vida que tengo, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que moriste en la cruz por mí y que moriste, pero que al tercer día resucitaste para darme vida eterna, para confirmarme que yo en ti tengo vida y estás a la diestra de Dios Padre. Por esa seguridad que yo debo de tener de mi perdón de mis pecados. Así es que Jesús, en esta hora te pido que me perdones y te recibo hoy como Rey y Señor de mi vida. Gracias te doy, Dios. Gracias, Jesús, por perdonarme. Espíritu Santo, te pido que me guíes. Te pido que me bendigas con tu presencia todos los días de mi vida. Usted que no ve por internet, hermano, hermana, usted se apartó de Dios. Usted está sufriendo porque anda lejos de Dios. Hoy en esta tarde puedes acercarte de nuevo a Dios solo a través de un reconcilio, solo a través de estas palabritas. Señor Dios Todopoderoso, estoy arrepentido de haberte fallado. Te pido perdón porque he pecado y me aparté de tu presencia. En el nombre de Jesús yo tengo perdón. Vengo a ti, Señor, a pedirte que me perdones en esta hora. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Señor, bendiga a la familia, los hermanos, los amigos, las familias cristianas a través del internet, Padre.